Gójar se encuentra al sur de Granada, en una pequeña llanura de 800 metros de altitud. Su alargada figura viene a señalar los límites con Ojíjares y la Zubia al norte, Dílar al sur, la Zubia al este, Alendín y Otura al oeste. El término municipal se entretiene entre las tierras llanas de la Vega y las alturas del monte, en pleno Parque Natural de Sierra Nevada. Gójar disfruta de un entorno ideal, a solo 9 kilómetros de la capital granadina, en las tierras conocidas como La Campana, porque hasta aquí llegaba el sonido de la campana de la Torre de la Vela de la Alhambra. Nos adentramos en el casco urbano por la calle Escultor Cayetano Aníbal. Esta bella composición de azulejos da la bienvenida al visitante, señalando los símbolos de su historia, así como los 4 puntos cardinales, tan necesarios para no perder el norte. Gójar es un pueblo con historia, con 5.600 habitantes, marcado en el área metropolitana de Granada, al pie de Sierra Nevada, lo que le da unas condiciones climáticas saludables, privilegiadas en el entorno natural, que hizo que la historia fuera favorecedora con este municipio al tener asentamientos de personas notables que después hicieron la historia de España. Gójar es una población que tiene constatado raíz musulmana, de época musulmana, por el trazado, evidencia arqueológica que da el trazado, más o menos urbanística que da el trazado de lo que se llama la calle Jardines, la calle Callejas popularmente se le conoce, pero ya constatado documentalmente ya hay que venirnos al siglo XVI. En el siglo XVI hay, pues, como principal fuente tenemos el libro de apeo y repartimiento, que data de 1572, donde nos habla, pues, de un conjunto de características que tenía este pueblo, desde cultivos, desde urbanismo, trazado urbanístico, de núcleos de población, etc. Siguiendo las observaciones del narrador Enríquez de Jorquera, en su obra Anales del Reino de Granada, Gójar fue fundado durante la dominación musulmana en el período arábigo-andaluz. En el año de 1505, los bienes urbanos, pertenecientes a la iglesia de Gójar, son 2 hornos, una tienda, 2 casas y un solar de otra, además de una casa y una escuela, todos distribuidos en el casco urbano de la Alquería. El grueso de población es morisca, en su inmensa mayoría. Hay una minoría de cristianos viejos que se vinieron implantando ya o viniendo a Gójar desde 1492 y que es una tierra de realengo, no es una tierra de señorío, no hay un gran señor que domine al resto, porque el gran señor está ubicado en Granada, el capitán general, el conde de Tendilla. Asimismo, y según el libro de Aperos, los bienes rústicos son mucho más abundantes, con tierras de regadío, secano, viñedos y tierras de macáber o cementerio musulmán. Tras la revuelta de los moriscos y la guerra de las Alpujarras, entre 1568 y 1570, prácticamente la totalidad de los moriscos de Gójar son llevados en una caravana al Hospital Real, punto de reunión para ser expulsados. Felipe II repobló el núcleo urbano con colonos de otros reinos que se asientan en torno a la calle Real, formándose la plaza y las calles Verónica, Iglesia y Cantarranas.
Señores eclesiásticos y laicos de Granada ocupan entonces las mejores fincas de la alquería. Así, algunos apuntes históricos señalan que gran cantidad de esas tierras las poseía Diego Fernández de Córdoba, señor de Guadalcázar, virrey de Nueva España y virrey del Perú. Estos títulos le fueron concedidos por Felipe III a Fernández de Córdoba porque en 1598, con 20 años, recorrió Europa para traerle a la que se convertiría en su esposa, Margarita de Austria, hija del archiduque Carlos II de Austria. Siguiendo el diccionario de Tomás López, desde la repoblación y hasta comienzos del pasado siglo, el municipio se conocía con el nombre de Gójar de la Vega. Nos adentramos en el patrimonio arquitectónico. La iglesia de Nuestra Señora de la Paz es el mayor monumento del municipio, edificado en el siglo XVI. Se levanta sobre la antigua mezquita, a pocos metros de un aljibe sepultado bajo este pilar. El templo se atribuye al arquitecto Pedro Machuca, el mismo que construyó el Palacio de Carlos V en Granada o la Catedral de Guadix. La iglesia aparece en la bula de elección del Arzobispado de Granada, dedicada a la Virgen María. Preside el altar a la imagen de la Divina Pastora, patrona de Gójar. Con la mano izquierda toca el cordero que viene a simbolizar a Jesucristo. A la izquierda del altar vemos a la Virgen de la Paz, que da nombre al templo. Destaca también la imagen de San Benito de Palermo, de Torcuato Ruiz del Peral, que fue procesionado por esclavos negros de Granada hasta el siglo XVII. Una importante reconstrucción de la iglesia corrió a cargo de Genaro Villanova. Pero este templo guarda tesoros que se remontan al propio Napoleón Bonaparte. Aquí se encuentra un panteón familiar donde descansan descendientes directos del emperador. Bajo el camarín de la Virgen de la Divina Pastora y tras esta verja de hierro con largas cortinas granate yace un trozo de la historia que su párroco conserva con mimo. Aquí fueron enterrados algunos descendientes del hermano menor de Napoleón, Luciano Bonaparte, primer príncipe de Canino y Musignano. Luciano Bonaparte fue el tercer hermano por detrás de José y Napoleón. Nació en 1775 y desde joven se dedicó a la política.
Presidente de la Asamblea de los 500 durante la Revolución y ministro de Interior ya bajo el gobierno de su hermano. En 1800 fue embajador en Madrid y poco después enviado a los Estados Pontificios en Roma. Para entonces se había distanciado de las ideas de Napoleón, llegando a considerarse un antibonapartista declarado. Luciano Bonaparte tendrá una nieta, María Bonaparte Weiss, que brillará con luz propia, ganándose el sobrenombre de la princesa rebelde. Siendo una niña, traducía a Virgilio y Cicerón. Inteligente, cultísima, bella y rica, se casó en segundas nupcias con Urbano Ratazzi, ministro italiano. Al quedar viuda, recaló en la villa y corte de Madrid, granjeándose la simpatía de los círculos de poder monárquicos y republicanos, desde Cánovas a Sagasta o Castelar. ¿Cómo llega entonces la rama de los Bonaparte y Ratazzi al pequeño pueblo de Gójar? Aquella heroína de novela, republicana y girondina, poetisa y escritora que revoluciona la corte de Madrid, tendrá una única hija con el político italiano. La llamarán Isabel Roma Ratazzi Bonaparte Weiss. Isabel se casa con el hijo de Genaro Villanova, Luis Villanova de la Cuadra, joven ingeniero y diputado. Y en este punto entran los descendientes de Napoleón en la historia de Gójar. Isabel es la bisnieta de Luciano Bonaparte e hija de la princesa culta y rebelde. La marquesa de Irache, doña Blanca Guillén y la Sierra, nos autoriza a entrar en el panteón, propiedad de la familia. Aún nos aguardan capítulos decisivos de esta apasionante historia. Don Genaro Villanova, potentado y terrateniente de Gójar, logró propiedades y riqueza desde sus orígenes humildes. Se convirtió en un reconocido industrial minero en Linares y Ciudad Real. Muere en el Teatino, Úbeda, en 1884, a los 71 años de edad. El Eco Minero, periódico de Linares, se deshacen elogios hacia este licenciado en leyes, diputado y senador. Agricultor y viticultor por su entrega escribe en el socorro de la desgracia y el auxilio a los trabajadores e industriales. Pero pocos saben que Villanova fue además el artífice y fundador del periódico El Defensor de Granada. ¿Cómo nació aquel periódico progresista y prorrepublicano? Francisco Seco de Lucena lo cuenta en sus memorias, donde escribe: Villanova era un hombre de gran talento, amable, cordial y sugestivo. Visitamos las viñas, las bodegas y los floridos jardines, y de sobremesa se habló de Granada y de sus posibilidades de porvenir espléndido y venturoso. Es entonces cuando le propone crear un periódico moderno para la ciudad. Así nace El Defensor de Granada, fundado en 1880. José Genaro Villanova concibió la idea y puso todo el dinero necesario. Seco de Lucena le da forma con su talento y humanismo. Constantino Ruiz Carnero, su último director, morirá defendiendo su carácter liberal y democrático. En julio de 1936, tras el golpe de Estado frente a la República, el periódico fue clausurado. Su director, Constantino Ruiz Carnero, es detenido y ejecutado los primeros días de agosto del año 1936. Nos queda la memoria de aquel rotativo único en Granada, donde Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno o el propio Federico García Lorca ocuparon tantas líneas como la dramática historia de España les permitió.
Volvemos al corazón del pueblo, donde la calle real discurre entre casas encaladas, de zócalos azul lapislázuli y balcones que se asoman al sol del mediodía. Dejamos atrás las callejas para asomarnos a la Plaza de la Constitución, presidida por la fachada blanca y sobria del ayuntamiento, que guarda su propia historia. Aquí estaban las bodegas y las viñas de gran fama en Andalucía que Genaro Villanova enseñó con orgullo a Seco de Lucena. En el Salón de Plenos contemplamos el valioso artesonado de madera que en pleno siglo XXI cubre los pasos de quienes han de dirigir el devenir de un pueblo. Estamos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Gójar, salón donde se reúne la corporación municipal, corporación que viene de la época de los Reyes Católicos y que incluso tenía alguacil para el orden y justicia del municipio, lo que denotaba la estructura social que ya tenía el municipio en aquella época. Constata, según el libro de Apeo, que hay 2 caballeros 24, lo que eran los concejales del Ayuntamiento de Granada. Uno se llama Juan Moreno de León y el otro Juan Sánchez Obregón. Y también muy importante es un abogado de la Real Chancillería que se llamaba Baltasar de Santa Cruz Bocanegra. En el libro de Apeo y Repartimiento dice que entre sus vastas propiedades, tenía un núcleo importante, contaba con una huerta grande. Y eso ya nos está aludiendo a que su enclave original podía estar en el entorno de lo que se conoce actualmente como la Casa Grande. Esta propiedad es un importante símbolo arquitectónico y data de los siglos XV y XVI. Se conserva junto al palacete construido en el siglo XIX, cuando pasa a manos de Genaro Villanova. Levantada en la calle del Agua, actualmente calle Villanova, en 1893 comprendía 1.540 metros cuadrados. La edificación pertenece al tipo de villa rural, huertas y dependencias agrícolas que con la desamortización construían los grandes propietarios. En la segunda mitad del siglo XIX se levanta la ermita de las Tres Cruces de Gójar, en este altozano donde concluía el Vía Crucis. Con el tiempo dará lugar al crecimiento de todo un barrio en torno a su ermita. La cubierta original debió de ser una artesa de madera de pino labrada. En su interior se venera al Cristo de la Salud. Guardada por la Boca de la Pesca y el Collado del Fraile, Gójar despliega todos sus encantos. Aquí está el último camino que pisaron los moriscos en su expulsión del Reino de Granada. Tierra de realengo, que no de señorío, dueña de su porvenir, ya en 1492 contaba con ayuntamiento propio,
2 ilustres caballeros 24 y un prestigioso abogado de la Chancillería. Hasta aquí llegaron los descendientes de Napoleón Bonaparte, que entre Roma y París vinieron a escoger Gójar como última morada. Entre estos muros se gestó uno de los grandes periódicos en la historia de Andalucía, El Defensor de Granada, donde las mejores plumas encontraron acomodo gracias a la generosidad de su ilustre vecino, José Genaro Villanueva. Pueblo sereno, de gentes afables, que guarda tesoros y paisajes únicos. Gójar se peina con los vientos de Sierra Nevada y la Torre de la Vela, al doblar de sus campanas, nos devuelve a cada paso el resuello de la historia.